¿Qué tal? Buenas tardes. En nombre de la Fundación Amparo, de Lucía Alonso Espinosa, directora general de este museo, y del mío propio, les damos la más cordial bienvenida a quienes están presentes y a quienes están conectados siguiendo la transmisión en línea. Hoy inauguramos la exposición Santiago Borja Réplica. Estamos, después de 5 años, estamos haciendo cuentas el otro día de que iniciamos la conversación para este proyecto. Finalmente ya está en salas, por lo que es muy satisfactorio ya tenerlos aquí. Quiero agradecer antes que nada a Santiago Borja, a Catalina Lozano, curadora del proyecto, por la paciencia, por el trabajo que han hecho y que finalmente ya estamos todos aquí. No voy a hablar mucho sobre la exposición, eso se los dejo a Santiago y a Catalina. A mí solamente me toca agradecer. Los proyectos expositivos son siempre proyectos de colaboración en diferentes niveles. Este creo que es uno de los proyectos que abarca mucha gente que trabajó en ella. Entonces, no quiero dejar de dar las gracias a instituciones, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, al Scottsdale Museum of Contemporary Art, SMOCA, y a la colección Cadist, que son coleccionistas que prestaron sus obras para integrarlas al proyecto. El trabajo de Santiago involucra también a mucho el proceso y a gente que trabaja en estos procesos, que lo verán a continuación, y quiero agradecer a los maestros artesanos, sobre adobe al maestro César y al taller Panécatl de Puebla, en los cojines a las familias González y Carrillo de Taupuri, Santa Catarina, Cuescomatitlán, en Jalisco, en los tapetes a Josefina Lazo y Jerónimo Hernández, de Teotitlán del Valle, en Oaxaca, y a los tejidos colectivos realizados en la comunidad de Bautista Chico, Chamula, Chiapas, Virginia Patistán Jiménez, Margarita Patistán Colazo, Juana Jiménez López, Juana Cirila, Ernestina y María del Carmen López Patistán. A los tejidos por Juana Jiménez López y Lucía Patistán López de Bautista Chico, Chiapas, y los fajos huicholes con texto realizados por Alicia Ortiz de Nueva Colonia, en Jalisco. A todos ellos nuestro agradecimiento y los dejo ya con Santiago y con Catalina. Gracias. Muchísimas gracias, Ramiro, y muchísimas gracias a todo el equipo del Museo Amparo que han trabajado arduamente en esta exposición, y muchas gracias a Santiago, por supuesto. Y gracias también por mencionar a todas las personas que han participado en el proceso, en las colaboraciones con Santiago, en la producción y concepción de todas estas obras que hoy se reúnen aquí. Santiago y yo tenemos una larga historia de colaboración. Desde hace unos como 15 años hemos trabajado en varios proyectos juntos. No voy a mencionarlos todos, pero el más reciente, inmediatamente anterior a esta exposición, fue el Pabellón de México en la Bienal de Venecia, del que fui co-curadora, y que Santiago, junto a otros 3 artistas, participó. Y en esta exposición se presenta un poco una continuación del proyecto que Santiago realizó para Hasta que los cantos broten, que fue el título del pabellón. Bueno, como ya bien dijo Ramiro, el trabajo de Santiago es posible gracias a la complicidad con muchas personas externas, diferentes colectivos, comunidades, artesanos, personas de diferentes oficios, personas de diferentes disciplinas académicas, y creo que esa complejidad de relaciones generan como muchas capas que explorar en su trabajo. Como decía Ramiro, esta exposición se empezó a pensar hace 5 años y realmente en estos 5 años también han pasado muchas cosas. Entonces, digamos que el primer proyecto que presentamos Santiago y yo es otro totalmente diferente al que estamos presentando hoy en día. Pero creo que un poco la selección de obras sí sigue siendo, estructurada por el mismo interés, que era revisar un poco la obra de Santiago en el sentido de la forma en la que él ha interrogado ciertos paradigmas del pensamiento moderno occidental a través del trabajo
con comunidades que tienen formas de pensamiento que un poco entran en una relación dialéctica con ese paradigma, y también con inclusive pues el pensamiento esotérico europeo, que también es un poco un producto de y un como caballo de Troya de este pensamiento moderno occidental, ¿no? Entonces, las obras reunidas pues un poco exploran esa vena de trabajo de Santiago, que pues es efectivamente algo que ha marcado mucho su trabajo en los últimos 15 años. Y creo que, bueno, como ya decía, Santiago se interesa también mucho por la arquitectura moderna. Como arquitecto de formación que es, pues la arquitectura sigue estando muy presente en su trabajo, y cuestionarla o interrogarla o intervenirla de diferentes formas le sirve para colapsar diferentes formas de pensar y hacer, que ya lo verán en la exposición. No quisimos poner fotos de la exposición, sino más bien de procesos de trabajo y obras que están presentes, pero porque la exposición pues ya la verán, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es un poco una conversación, Santiago y yo, para un poco explorar esos intereses generales y abordar un poco las líneas generales de la exposición antes de que, bueno, los que no la hayan visto todavía la vayan a ver, y los que ya la vieron pues puedan como revisitarla, ¿no? Como decía, el proyecto que hizo Santiago para la Bienal de Venecia fue un proyecto que tuvo que hacerse en muy corto tiempo, y que creo que fue un proceso muy enriquecedor para todos los que nos vimos involucrados en él, porque implicó como cuestionar muchas cosas, cuestionar nuestras formas de trabajo, cuestionar el por qué hacemos las cosas que hacemos, cómo las hacemos. Básicamente Santiago se acercó a esta asociación que se llama El Camino de los Altos, que es una asociación que trabaja con tejedoras de diferentes comunidades chiapanecas, que tejen con técnicas muy diferentes y con estilos muy diferentes. Santiago se acercó al grupo de tejedoras que trabaja en la comunidad o el paraje de Bautista Chico, que es parte del municipio de San Juan Chamula, donde se trabaja la lana chamula, que es muy característica, y donde hay un tipo de borrego también muy característico del que sale esta lana, y donde los procesos de producción son muy, o sea, es un lugar donde se puede ver lo que Elvira Espejo, que es una teórica del tejido, llamaría la cadena operatoria del tejido, que es desde el cuidado del animal hasta el tejido acabado, ¿no? Y como todas las cosas que esto involucra, que por supuesto pues involucra relaciones con diferentes especies, diferentes herramientas, diferentes formas de trabajo, muy imbricadas en la cotidianidad. Entonces, pues Santiago planteó un proceso de trabajo con 12 tejedoras, ¿no? Para la Bienal, con 12 tejedoras de esta comunidad que trabajaron arduamente en el proyecto. Y quería tal vez empezar hablando de ese proyecto, porque en esta exposición estamos presentando, ese proyecto sigue expuesto en Venecia, pero en esta exposición estamos presentando como una continuación de ese proceso. Creo que, bueno, también quiero agradecer al museo todo el apoyo que tuvimos, la invitación y el gran privilegio que es poder estar aquí presentando este trabajo, y gracias a ti por la complicidad de estos 15 años de trabajo conmigo. Y bueno, regresando a lo de Venecia, fue un proyecto muy interesante, muy demandante, y sobre todo fue una especie de aventura en la que nos vimos involucrados tratando de trabajar con este grupo de tejedoras, y donde de alguna manera yo como artista, un poco instigado por Catalina, cedí un poco el control, traté de realmente seguir un proceso abierto y no entrar con ideas preconcebidas de cómo debería ser la pieza para la Bienal, sino tratar de desarrollar un proyecto con ellas, con estas tejedoras, y buscar algo un poco inesperado para mí, un poco inesperado para ellas, y fue un proceso muy enriquecedor. En realidad, yo quería cuestionar la idea de la tradición y cómo pensamos o tenemos la impresión cuando vemos huipiles tradicionales o textiles tradicionales, que en realidad son cosas, o parecería que son cosas que se hacen solas, porque no vemos o no pensamos en la persona que está detrás de ese tejido, que pues tiene una vida, tiene una experiencia, tiene una forma de entender las cosas. Simplemente parece que son cosas que suceden, ¿no? Entonces, el proyecto fue
tratar de hacer surgir, hasta donde fuera posible, la persona o la personalidad detrás de cada una de estas tejedoras en ese proyecto, ¿no? A mí, desde hace unos años para acá, he estado pensando mucho en qué es lo que nos hace ser lo que somos, desde un punto de vista genético y por otro lado también desde el punto de vista de la herencia cultural. Y el proyecto en Venecia, que se llamó Talel, que quiere decir personalidad en tzotzil o persona, que además es un concepto un poquito paradójico porque la persona no es algo propio, sino es algo compartido. Entonces, no es esta idea de que la personalidad es algo que nos compete únicamente a nosotros, sino que es algo que podemos compartir con otros seres vivos, que pueden ser plantas o animales. Y a partir de ahí pues, se desarrolló todo un trabajo textil donde las diferentes artesanas imprimieron su personalidad en el tejido y bueno, hacía referencia también a la información genética a través de una reproducción del esquema del ADN, ¿no? Y aquí en el Museo Amparo desarrollamos un par de piezas nuevas donde les propuse a las tejedoras de tejer de manera colectiva, porque el telar de cintura, que es lo que ellas tejen normalmente, es una práctica bastante solitaria que además está intercalada con otras actividades domésticas, ¿no? No es que simplemente tejan, ¿no? Tienen sus preparar comida, cuidar a los borregos, pastorear, etcétera. Entonces el tejido se da en momentos muy azarosos, digamos, del día a día, pero les propuse que se juntaran entre ellas y trataran de hacer esta especie de tejido colectivo, compartiendo el hilo y pasándoselo una a una para hacer un poco la metáfora de esta idea de comunidad y de compartir, ¿no? Creo que algo que era muy interesante para mí en ese proyecto también era bueno, insisto, esta forma de entender al individuo como parte de, como esta, digamos, romper la dicotomía entre individuo y medio ambiente, sino como uno y el otro están contaminándose constantemente. Y creo que estos tejidos de alguna forma, pues sí, son muy ecosistémicos porque hacen parte de todo ese entorno y todo ese entorno está muy imbricado en este objeto que consideramos un objeto cultural, pero que realmente tiene unas relaciones bastante, que subyacen, ¿no? Relaciones muy, muy ricas dentro de ese proceso de producción. Bueno, justamente ahora quería un poco hablar de esta pieza porque creo que antecede a la pieza de Chiapas, que es la pieza anterior, que es la que vieron en el lobby, en la que Santiago parte de Claude Lévi-Strauss, que es algo que haces mucho, ¿no? Plantear como coger ciertos diagramas o esquemas y partir de ahí para desarrollar una obra en la que también imbricas otras referencias y otras formas de entender, digamos, el mundo o formas de pensar las relaciones. Y en este caso creo que sería interesante, digo, más que explicar en detalle qué dice Lévi-Strauss, pues explicar un poco el proceso de pensar esta pieza y de cómo surge y cómo se… Entonces, bueno, a lo mejor son dos proyectos que están relacionados, todo el trabajo que hice en Chiapas con esta investigación que hice sobre el trabajo de Lévi-Strauss y la antropología estructural, pero, bueno, para no entrar en muchos detalles teóricos, la idea era justamente cómo regresar otra vez o tomar desde otro ángulo la idea de cómo estamos conformados, cómo estamos construyendo nuestra identidad, qué es lo que nos hace ser como somos, etcétera. Perdón que te interrumpa, sí. Este es el proceso de producción de la obra, el proceso colaborativo de producción de la obra que van a ver. Exacto, ¿no? Entonces ahí, bueno, igual vale la pena hablar directamente sobre esto. Como pueden ver, había este elemento central, este poste del cual estaban sostenidos los 6 telares de cintura. Como ustedes pueden ver, el telar de cintura lo que es muy interesante es que tiene toda una relación simbólica porque finalmente la mujer con su cuerpo genera la tensión en el tejido, que además tradicionalmente se amarra a un árbol, entonces también hay una conexión, digamos, metafórica y simbólica con la tierra, que se da a través de la tensión de los hilos del cuerpo de la mujer con el árbol, que además con sus raíces pues va a la tierra, ¿no? Y aquí la idea era generar este poste donde se podían coger los 6 telares y cada una de ellas va pasándose el hilo, generando una especie de conversación, ¿no? Porque no había un diseño en los telares, simplemente lo que me interesaba era el tejido como escritura y el hecho de que todo está en tensión, cada una de ellas pues jala más o menos los hilos, se los van pasando,
Y todas esas variaciones, todas esas diferencias se van registrando en el tejido mismo. Entonces, cuando ustedes vean la pieza allá arriba, verán que hay como una especie de escritura o de garabateo irregular, porque justamente responde a esas tensiones que se van dando entre el cuerpo de cada una de ellas y el hecho de estarse pasando el hilo, etcétera. Entonces, me interesaba ese registro pues aleatorio de esta especie de conversación, porque claro, obviamente además están tejiendo y están platicando, están hablando de cosas, y eso pues queda de alguna manera grabado en el telar, ¿no? Entonces, más que pensar en los tejidos como tradicionales, como hay en Chiapas, donde hay motivos, hay figuras, hay formas que podemos reconocer, aquí justamente lo que me interesó de trabajar con esta comunidad en particular es que ellas no tienen una tradición de representación a través de figuras o de animales o de motivos geométricos, sino realmente es un tejido muy sencillo, donde pues normalmente son monocromáticos, de un tipo de lana. La lana que utilizamos no está teñida, entonces también es en gama de grises, porque finalmente es lo que se produce de los borregos, y queríamos tocar este universo en el que ellas están insertas, que básicamente pues es las montañas, los borregos y una vida bastante simple, pero también muy rica en otro sentido, ¿no? Quizá valdría la pena decir que las mujeres con las que yo trabajé, por cuestiones de un momento histórico, no fueron a la escuela, porque los padres no mandaban a las niñas a la escuela en ese momento, y entonces pues el textil, el tejido es una forma de escritura para ellas también, ¿no? Sin saber escribir de la manera convencional. Entonces, rescatar también este tipo de cosas me parecía que era muy importante, y de alguna manera fue lo que animó el proyecto, tanto de Venecia como a continuar estas nuevas piezas que presentamos aquí. Y si regresamos a la pieza del vestíbulo, ahí lo que tomé fue un diagrama de Lévi-Strauss que habla sobre la filiación simbólica de las familias, ¿no? Él estudió mucho el tema del totemismo, que es una forma de organización social donde diferentes familias se asocian a algún animal o alguna planta, y eso genera una especie de linaje. Y Lévi-Strauss lo que decía era que en realidad, bueno, eso tiene que ver con la idea de pertenencia a un esquema, y impide también evidentemente la endogamia, porque uno se tiene que casar con alguien de un linaje distinto, ¿no? Entonces, la estructura esta explica eso, es un poco abstracta, ya lo sé, pero la forma me parecía muy, muy sugerente, porque hay una especie de torsión. Verán ahí, la parte central de la estructura tiene un gradiente de color, donde hay una torsión en esto, porque para Lévi-Strauss el individuo también contenía a la especie, ¿no? En vez de pensar en ese tipo de taxonomía donde vamos de más grande a lo más específico, para él en lo más específico también estaba contenido todo lo más grande. Entonces la estructura retoma eso, y el tapete, de una manera muy gráfica, relaciona dos tradiciones distintas, que pueden ser los harapes de Saltillo, que es un textil muy común aquí en México, con unos diseños modernos de la Bauhaus y de Joseph y Annie Albers, que también se dan en sentido de código de líneas horizontales, y yo quería jugar con esta idea de que ambas cosas podrían leerse como una especie de codificación, ¿no? Y simplemente la variación de las dimensiones de esas barras podían generar la diferencia entre lo moderno y lo vernacular, que es una cosa que he trabajado mucho a lo largo de diferentes proyectos, donde me gusta contraponer esto que podría parecer como vernacular o algo muy sencillo con estas ideas modernas del principios del siglo XX que fueron muy importantes en el arte, ¿no? En las vanguardias. Sí, además yo pienso que realmente la modernidad, o sea, su naturaleza es canibalística, entonces realmente las cosas que consideramos como externas a ella muchas veces han sido incorporadas de diferentes formas, ¿no? Y codificadas de diferentes formas para parecer pensamiento moderno, y creo que esa tensión es interesante. Y un poco partiendo de ahí, pensando en lo que acabas de decir de la pieza del vestíbulo del operador totémico, creo que hay una cuestión que se ha vuelto muy importante en tu trabajo en los últimos años, que es la cuestión del patrimonio, como de cuestionar qué constituye patrimonio, cómo se decide qué es patrimonio,
qué implicaciones tiene el designar algo como patrimonio para las prácticas vivas y cómo tu trabajo presta mucha atención a las discusiones del presente sobre estas cuestiones, ¿no? Y en el caso de la obra que hiciste en Arizona, en el monumento que se llama Casa Grande, que es un monumento, fue designado monumento nacional a final del siglo XIX y fue la primera edificación en Estados Unidos en ser designado un monumento nacional, pero es como muy paradójico porque es un monumento que es una ruina de una construcción precolonial que fue primero descubierta en el siglo XVI por un jesuita y que ya estaba abandonada cuando el jesuita, bueno, descubierta muy entre comillas, pero digo, la encontrada por un jesuita y permaneció como en ese estado durante probablemente 3 siglos o no sé cuánto, y de repente alguien decide… Esta es la imagen de… sí, es Casa Grande. Alguien decide que hay que preservarlo, darle el estatus de monumento y eventualmente construirle un techo encima para protegerlo, entre comillas. Y esto ocurre, sobre todo la designación como monumento nacional, en un momento en que la expansión de la frontera es más violenta y más brutal en Estados Unidos, donde se están rompiendo todos los tratados que se habían hecho con las diferentes naciones, primeras naciones en ese territorio. Entonces, bueno, ahí ya hay una tensión inherente y que creo que es algo muy presente también en México en muchos sentidos, ¿no? Esa tensión entre el Estado, la preservación y la relación con los pueblos originarios. Y Santiago se interesó bueno, en principio por la decisión de poner ese techo en los años 30 o 29, de poner ese techo para proteger la estructura y de repente todos los intereses o formas de entender esa estructura que confluyen ahí, ¿no? Por un lado, la nación Odam, que reclama ese monumento y ese territorio como propio y como sagrado, pero por otro lado, pues las autoridades estatales que lo consideran un monumento que tiene que ser preservado de una forma determinada, que probablemente está en conflicto con lo que los Odam piensan que se debe hacer. Luego, el que encuentras estas construcciones precisamente, que son unas construcciones que se habían hecho para una maquila que nunca es utilizada, que se vuelve una ruina en sí misma al lado, pero que también al estar en ese territorio sagrado tienen en fin, creo que me estoy adelantando, deberías tú… Sí, ese proyecto surgió un poco de varias visitas que hice a Arizona y bueno, no sé cómo encontré esa imagen de la ruina con el techo y me pareció que funcionaba muy bien como metáfora de una visión, digamos, muy occidental, este techo moderno, un poco a la Eiffel, construido encima de una ruina de adobe que se sigue desmoronando y finalmente ocasionó otro tipo de problemas, ¿no? El techo lo que hizo es que se convirtió en una especie de nido de animales, de aves, que a su vez defecan en la ruina y generan una serie de deterioros también, ¿no? Y de pronto pues era como una imagen para mí muy sugerente, donde se veían estas dos visiones contradictorias, ¿no? Una especie de idea moderna, occidental, de protección, pero que al mismo tiempo es dañina o destructora de esta otra cosa. Y ya estando ahí, investigando más, acercándome a la Universidad de Arizona, acercándome también a la tribu Dam, tuve oportunidad de tener unos intercambios con el jefe de la tribu, me di cuenta que cada uno de ellos tenía una posición radicalmente distinta de este mismo lugar, que además llevaba 700 años abandonado. Entonces me pareció fascinante el hecho de que un lugar con estas características generara todavía polémica, discusión, fuera una especie de herida abierta, pues sí, de algo que fuera de ser simplemente un sitio arqueológico, digamos, inerte o sujeto al estudio académico, pues era un lugar como que tenía todavía mucha carga y la gente se lo tomaba muy a pecho, muy en serio lo que estaba sucediendo ahí. Y bueno, pues eso me animó a investigar más, a hablar con toda la gente posible. Tenía en algún momento la idea de hacer una especie de coloquio con todas estas voces, porque a mí lo que me interesaba no era tomar partido ni por unos ni por otros, sino realmente dar cabida a todas esas voces contradictorias, porque es lo que yo pienso un poco del patrimonio. El patrimonio
a pesar de que ideológicamente depende quién lo decida preservar, pero siempre hay una idea de hay que esto preservarlo porque nos sirve para hacer pasar cierto discurso. A mí lo que me interesaba aquí de Casa Grande era justamente que había muchas voces y yo creo que todas tenían valor y tenían interés y más allá de que a lo mejor había unas explicaciones científicas de ese lugar, pues para los de la tribu eso no era válido, lo que ellos tenían esa vinculación simbólica, espiritual con el lugar y para ellos eso era lo que era importante, ¿no? Entonces, creo que es un poco mi manera de proceder, tratar de buscar estas conversaciones difíciles que puede haber en ciertos lugares patrimoniales, como puede ser la Casa de Freud en Londres, y cuestionar y decir, bueno, ¿por qué se preserva esto? ¿Qué es el discurso que se quiere hacer pasar a través de esa preservación, conservación? Y en el caso de las prácticas vivas es todavía más paradójico porque finalmente en el momento que decidimos preservar una práctica viva, ya sea un ritual, una canción, una forma de hacer, por ejemplo el telar de cintura podría ser una práctica de patrimonio cultural inmaterial, pues también estamos congelando esa práctica, ¿no? Esa es un poco la contradicción. ¿Qué pasa cuando decidimos esto vale la pena? Le ponemos un capelo, lo ponemos en un pedestal y entonces ya no lo puedes tocar, ya no lo puedes modificar, ya no lo puedes dejar que siga fluyendo y que siga cambiando y que se siga transformando, ¿no? Y las prácticas, por ejemplo, de construcción de palapas, finalmente es el turismo lo que mantiene vivo este tipo de prácticas, ¿no? Y la gente que me ayudó a construir esto, pues hace palapas para hoteles en la Ribera Maya. No es que vivan en palapas, ni mucho menos. Entonces, todos los proyectos oscilan un poco entre estas contradicciones que puede haber, ¿no? No idealizar tampoco la producción artesanal como si fuera algo que está fuera del mundo o fuera de, digamos, cuando digo fuera del mundo, fuera del proceso de desarrollo del mundo, sino que finalmente también hay contaminaciones y cosas que se van permeando entre lo turístico, lo comercial, y la práctica artesanal, ¿no? Y bueno, igual con el tejido y con todo esto, ¿no? Y digamos que, bueno, como hemos platicado, esta exposición o implicó en gran medida en muchos casos un esfuerzo enorme de traducción, porque algo que no dijimos antes, pero que caracteriza a la práctica de Santiago en muchos casos, es hacer intervenciones de sitio específico, donde las piezas están pensadas para un espacio que tiene una, digamos, historia específica o que representa algo específico digamos, por ejemplo, en la historia de la arquitectura. Entonces, nos implicó pensar cómo presentar eso que pasó en otro lugar dentro del espacio del museo y traducirlo sin optar por como documentar excesivamente esos trabajos, sino más bien pues tal vez dar cuenta un poco de los procesos de trabajo, de la forma en la que Santiago trabaja en esos lugares. Bueno, como van a ver, hay intervenciones en la Villa Savoie de Le Corbusier, en la Casa Neutra de Richard Neutra, en la Casa Sonnefeld y en el pabellón de Mies van der Rohe en Barcelona. Y tal vez quería que, como no nos podemos extender en cada caso y tampoco creo que valga la pena hacerlo, tal vez que hablaras un poco de tu acercamiento a la teoría teosófica, bueno, o a todas estas corrientes esoteristas y la intervención que hiciste particularmente para el pabellón de Mies van der Rohe. Bueno, entonces hay una serie de proyectos que desarrollé en arquitectura moderna icónica en Europa. No sé si se me escucha. Bueno, y aquí pueden ver algunas imágenes del pabellón de Mies van der Rohe en Barcelona. Aquí lo que me interesaba mucho es que muchos de estos lugares son lugares que nunca han sido realmente habitados o usados, ¿no? Es una especie de arquitectura que nada más se celebra a sí misma, pero por ejemplo, en el caso del pabellón de Mies van der Rohe, fue un pabellón que se diseñó en 1929, se construyó para una feria internacional, es el pabellón alemán, digamos, Mies van der Rohe como arquitecto alemán, fue contratado por unos industriales alemanes para de alguna manera lucir estos materiales que querían vender. Entonces construye este pabellón simplemente como una forma comercial de presentar esos materiales, se demuele a los 4 o 5 meses, pero
fue tan icónico, fue tan vanguardista, tan novedosa la arquitectura, que bueno, se quedó documentado, y luego cuando Barcelona gana la candidatura para los Juegos Olímpicos en el 92, en el 88 se reconstruyó este pabellón. Entonces, el pabellón que estamos viendo es una reconstrucción de los finales de los 80s, pero que se celebra como si fuera el pabellón original. Entonces, ese tipo de cosas que pueden ser un poco sutiles quizá para muchas personas, para mí son fascinantes en el sentido qué es lo que se está reconstruyendo, se está volviendo a hacer. Y bueno, la otra cosa es que es un pabellón, como les digo, que no tiene uso, no sirve para nada, no es una arquitectura con un propósito específico más que celebrarse a sí misma, y por lo mismo pensé en trabajar con un grupo de euritmistas. La euritmia es una técnica del cuerpo desarrollada por Rudolf Steiner en 1914. Como ustedes saben, Steiner fue un filósofo alemán que desarrolló pues una filosofía esotérica, que es la antroposofía, y bueno, dentro de las muchas cosas que hizo arquitectura, hizo esta euritmia, hizo las escuelas Waldorf, hizo la agricultura biodinámica, bueno, miles de cosas, y pues me acerqué a este grupo para meter esta presencia humana esotérica en este lugar, como que era un poco, digo, aunque no lo parezca, muchos de mis proyectos también los anima el humor, si quieren un humor un poco particular, un poco extraño, pero para mí me parecía divertido que este lugar sin uso, sin presencia humana, tan frío, tan cerebral, tan racional, tuviera esta presencia esotérica donde la creencia fuera lo que animara el lugar. Entonces, pues me he interesado también en estos grupos esotéricos, sobre todo en Europa, porque siento que son la otra cara de la moneda del racionalismo europeo del siglo XX, ¿no? De la modernidad. Es una raíz que no se reconoce, porque siempre se piensa que lo moderno en Europa es racional, es lógico, es intelectual, es práctico, la arquitectura muy racional, muy fría, muy yo qué sé. Pero de repente pues también hay esa otra vena que es la creencia esotérica, y en el arte por lo menos fue fundamental, ¿no? Para las vanguardias históricas en Europa, como el caso de Mondrian, Kandinsky y otros pintores que formaban parte de estos grupos. Entonces, digamos, es el otro interés muy fuerte que van a encontrar en mi trabajo, es esta contradicción entre lo esotérico y lo moderno, así como lo vernacular y lo moderno, ¿no? Y digamos que para terminar tal vez de abordar las líneas generales que están presentes en la exposición, hay otra parte de la que hemos hablado bastante, y es la relación que tiene la arquitectura tanto con el tejido como con el lenguaje, y cómo también el lenguaje y el tejido tienen una relación muy fuerte, o el texto y el tejido, que tienen ambas la misma raíz etimológica, y cómo tú has hecho esta serie de piezas que tú llamas tautológicas, donde la pieza misma contiene el texto que la forma físicamente, ¿no? Como que su materialidad parte también del lenguaje. Y que además una obra que estamos presentando en la exposición pues también fue producida específicamente para este proyecto aquí en Puebla. Sí, o sea, hacia el final de la exposición, porque otro de los hilos conductores del trabajo tiene que ver con el lenguaje y con la cuestión de la codificación. Entonces, hacia el final de la exposición hay una serie de piezas que retoman, como bien dice Cata, esta relación entre el tejido, el textil y la arquitectura, porque hay toda una teoría de un historiador de la arquitectura alemán del siglo XIX, Gottfried Semper, que estableció que que el origen de la arquitectura no era la cueva, como se pensaba, sino más bien el tejido, ¿no? La arquitectura se teje ya sea con varas, por ejemplo en el caso del bajareque, o con ladrillos, etcétera, pero hay una especie de tejido, y curiosamente la raíz latina, tanto de texto como de textil, como el tectónico, viene, que la palabra es texere, es una raíz compartida, ¿no? Entonces, ese muro que van a ver al final de la exposición retoma literalmente esa palabra texere y se conforma como un muro de adobe, ¿no? Que es como la forma de construcción más básica que pueda haber. Y también hay unas piezas textiles que retoman un poco el arte conceptual de los años 70, donde tiene que ver con esta cuestión de la escritura y
Y sí, esta cosa que se replica a sí misma, ¿no? Quizá, ahora que lo pienso, podríamos terminar esta conversación, a menos de que tú tengas alguna otra cosa, Cata, explicando por qué se llama réplica la exposición, ¿no? Entonces, escogimos esta palabra de réplica porque es una palabra que contiene muchos significados, pero por un lado viene esta idea de reproducción, de repetir, de estar replicando algo. Siempre yo creo que en el repetir puede haber un aprendizaje, un conocimiento, una forma de adquirir algo, de apropiarse de algo, pero también quiere decir réplica en el sentido de contraargumentación, de responder a algo, ¿no? Entonces yo creo que mucho de mi trabajo responde justamente a estos lugares que ya tienen cierto interés en sí mismos, como puede ser esta arquitectura moderna, y contestarla, ¿no? O cuestiones patrimoniales que estoy tratando de contestar o de replicar a ellas y de cuestionar en una contraargumentación para llegar a una idea distinta, ¿no? Que tiene que ver con la herencia cultural. Pues yo creo que a menos de que haya alguna pregunta, yo les animaría a ver la exposición, a ir a ver la exposición. Gracias por venir y espero que les guste la exposición. Gracias.